Esto es Viena. Bueno, hemos dado un salto de la austeridad del Escorial y de todo lo que veíamos estos días pasados para ir a esa rama menor de los Austrias, que son realmente, pues eso, los más pequeños, los que fueron no el primogénito de la casa, sino el pseudogénito, como fue el infante de Castilla, don Fernando, nieto de los reyes católicos y hermano de Carlos. Este que va a ser el que inicia la dinastía, la rama española, pero en realidad los Habsburgo ya estaban, como es lógico, en Viena. ¿Quién son los Habsburgo? Vamos a situarnos un poco para entender este edificio. Tenemos que situarnos un poquitín en la atmósfera muy atrás. Nos tenemos que ir muy atrás en un momento en que Alemania está regida en el Sacro Imperio Romano Germánico y está regida por un sistema muy curioso que es monarquía electiva. Es decir, una de las grandes ventajas que tiene la monarquía es que a rey muerto, rey puesto, y por lo tanto no hay traumatismo en el cambio, ni muchísimo menos. Pero sin embargo, en algunas sociedades, en la época visigoda, por ejemplo, era electiva, en Polonia era monarquía electiva. Pues en el Sacro Imperio era monarquía electiva, que es un decir y que es una falacia como la copa de un pino, porque ya se encargaba cada emperador de comprar bien compraditos a los príncipes, a los 7 príncipes electores, para que nombraran a su nieto, a su hijo, a su hermano, a su primo, en una palabra que eso de que era a libre elección, no. Lo cierto es que en la bula de oro se especifica que sean elegidos por esos 7 personajes, que son 4 civiles y 3 eclesiásticos, que son los jefes de las circunscripciones más importantes, Sajonia, Wittenberg, en fin, Baviera, y 3 clérigos, que son los obispos de las diócesis más importantes del Sacro Imperio. Estos son los que se reúnen en la Dieta de Frankfurt, que se llama, y allí elegían emperador. Pero he dicho que esto es de boquilla, porque en realidad papá pagaba, compraba voluntades y se elegía al niño, al hermano, al primo, al que interesaba. Llega un momento en que se produce un vacío legal en Alemania, mediante el cual se muere el último emperador. Tenían ley sálica, había hembras, las hembras no entran en este juego, y se quedan un poco vacantes y no sabe la dieta de oro, de la dieta de Frankfurt, a quién elegir. Y empieza, pues os podéis imaginar que el cabildeo de voluntades por toda Europa a comprarse los candidatos. Uno de los que levanta el dedito y dice yo quiero ser emperador es nuestro Alfonso X el Sabio, que al fin y al cabo era nieto de un emperador de Alemania como hijo de la hija Beatriz de Suabia. Es uno de los que levanta el dedo. Otro que levanta el dedo es el príncipe de Inglaterra, el heredero de Inglaterra. Yo también soy nieto por línea de hembra, pero soy nieto. Lo cierto es que se plantea a ver a quién van a elegir. Y yo creo que los de Frankfurt, los reunidos en Frankfurt, debieron decir o en manos de España o en manos de Inglaterra. De eso no hablar. Como tenemos la voluntad y la facultad de elegir a quien queramos, vamos a elegir a alguien que sea, entre comillas, cómodo, alemán, que no dé mucho la castaña, que no sea una de las figuras preeminentes, que no sea el gran elector de Sajonia o el gran elector de Baden, sino lo que llamamos Prusia, que luego fue el germen de la Gran Alemania. Vamos a elegir a alguien, entre comillas, de mediano pelajo, sí, la figura preeminente, pero que no sea una de las cabezas importantes. Y es cuando, con una visión, por lo visto, inteligentísima, eligen a Rodolfo de Habsburgo, que va a ser un conde, el conde de Habsburgo. No es ni el más rico, ni el más poderoso, ni el más importante de toda Alemania en aquel momento, pero lo eligen y con eso sientan en el trono a un señor cuya dinastía va a durar desde el siglo XIII exactamente hasta el siglo XX. O sea que creo que la elección fue bastante inteligente. A partir de ahí, aunque se sigue haciendo por monarquía electiva, ya os he dicho, los Habsburgo no iban a soltar ya el melón de ninguna manera. Y empieza a construirse de los primeros albores de este edificio que estáis viendo, porque parece ser que lo más antiguo que tiene es la célebre capilla de San Miguel, capilla que es donde cantan los niños cantores que todos conoceréis. Lo que pasa es que el Hofburg, que es el palacio que empieza el germen de la monarquía a funcionar, es el lío padre arquitectónicamente hablando. No sé a quién, bueno, es el clásico pastiche. Siglo XIII, la capilla y un torreón militar. Siglo XIV, le añaden un cuerpo por aquí, por aquí, por aquí. En cuando miras el plano, simplemente además le das una vueltecita al palacio, que es enorme, le das una vueltecita al palacio o miras un plano de lo que es el Hofburg y dices, esto está hecho a puñetazos. Ahora me interesa aquí 2 habitaciones, aquí me interesa una sala, de tal forma
que se va a convertir en uno de los palacios más grandes de Europa, pero un desalichado. Impresionante. Bien, es verdad que también es un saco, un cajón desastre. Un cajón desastre en el sentido de que ha sido durante toda la vida la sede de los Habsburgo y además se le llamaba el Palacio de Invierno, para diferenciarlo de Schönbrunn, que luego veremos que es el Palacio de Verano. Y digo follón porque en la actualidad está metido dentro, no vive en los Habsburgo, pero vive la Sisilandia esa, el Museo de Sisi, que es que lo de los bienes es con Sisi, ya está bien, vaya negocio que tienen con Sisi. Está la Cancillería, la presidencia del gobierno de Viena, vive allí, o sea, es el poder, la Gran Biblioteca de Viena, en la Escuela de los Caballos Lipizanos, o los caballos españoles, como lo queréis llamar, está la Albertina, están iglesias, aquello es un mare magnum impresionante, sin pies ni cabeza, en los cuales lo primero que te llama la atención es, señor, vaya lío que montaron aquí a construir. El origen está, como he dicho, en un torreón, un castillito, que está justo tan en el centro del edificio que cuando llegas por ninguna parte lo ves. Tienes que cruzar un patio, otro patio. Esta parte es la que ahora ocupa, la que estamos viendo, la parte que ocupa el presidente del gobierno, o sea, el presidente de la República, perdón. Aquí está la parte más oficial, los despachos oficiales, pero lo primitivo es una cosa, he dicho lo primero, la iglesia del 13, San Miguel, un torreoncito, luego ya hay una puerta que queda del 15 o del 10, finales del 15 más o menos, luego más allá hay otro edificio, o sea, un desbarajuste impresionante. No será porque Viena no es llanita, no será porque no había jardines y espacios para construir. Bueno, pues a puñetazos. El que cada uno venía y decía, aquí hago un ala porque quiero y porque me gusta. El resultado va a ser que es un galimatías. Y esta parte por la cual están dando a la parte de los jardines, y la recordaréis, delante están los jardines con la estatua del príncipe Eugenio de Saboya, que es ese que está cabalgando en medio, veis que es un edificio totalmente del siglo XVIII. El palacio ha tenido, decir que tiene un arquitecto es mentira. Ha tenido en el siglo XIII artistas de medio pelo, luego vinieron los italianos en el XVI, luego vinieron un tal Lucenti, que tiene mucha gracia porque luego el asesino de la emperatriz Isabel Sisi fue Luceni. Bueno, pues el arquitecto del siglo XVI se llamaba así. Hay otros italianos, van dando, cada uno llegaba y iba añadiendo. Quizá la obra más grande, que es la parte en la que estamos viendo, por esta parte que es la entrada ahora mismo oficial a lo que es la presidencia del gobierno, de la nación. Esa parte ya está encargada por el emperador en el siglo XVIII a los primeros arquitectos que aparecen como austriacos, porque hasta ahora son todo gente que ha venido de fuera. Son los von Erlach, que van a ser padre e hijo por lo menos, y que son los que hacen esto. Estamos ya en el XVIII, os podéis imaginar, poquito antes, finales del XVII, y ya el aspecto, como estáis dando cuenta, es completamente diferente. ¿Dónde está la casita, como yo digo, dónde está la iglesita? Pues hasta que no entráis en 7 patios, 4 recovecos, 2 giros y una cochambrecita en apariencia de entrada, no entráis en la deliciosa capilla de San Miguel, donde todos los domingos cantan los niños la misa, los niños cantores, y además, pues al final bajan del coro, se colocan en el altar y dan una cancioncita para que nos disfrutemos. El Hofburg es, por lo tanto, palacio de invierno y va a ser la residencia de los Habsburgos desde siempre, porque Schönbrunn es muy moderno con respecto a este. Ya os he dicho que hablamos del siglo XIII como el primer movimiento que aquí se va a instalar. He dicho que antes entrábamos por la puerta, entre comillas, que da a la parte oficial, a la parte donde hoy. Esto es justo al contrario. Imaginaros la puerta contraria, en un edificio que además es largo y estrecho. Y esta es la puerta que da acceso a las habitaciones y al concepto palacial de los Habsburgo. Lo otro está tan transformado ya y que son oficinas del gobierno, pero esta es la que da la parte. Esta es la entrada oficial de los emperadores, salvo el archiduque Francisco Fernando, que fue el asesinado en Sarajevo. El archiduque tiene mucha gracia porque era sobrino del emperador. El emperador no tiene más que un hijo, Francisco José, que es Rodolfo, todos conocéis lo que pasa, y entonces pues tiene que designar un heredero y designa a Francisco Fernando, que es un sobrino al que quiere mucho y lo único que le fastidia es que está casado con una señora que no es princesa. Es una condesa, es una dama de la buena sociedad, pero no es una princesa. Para el futuro emperador, muy poquita cosa. Pero bueno, con aquello de que era matrimonio morganático y que la señora jamás tomaría ni título de princesa ni título de emperatriz, pues el matrimonio fue feliz hasta que lo asesinaron.
Don Francisco Fernando tiene una anécdota con esta fachada. Si la conocéis bien, exactamente donde yo estaría ahora, es decir, donde estáis todas vosotras frente a la pantalla, hay una calle, no es una gran avenida, pero sobre todo aquí hay una casa que hoy día es un modelo arquitectónico, porque pertenece a esa escuela de Viena de principios del modernismo, de principios del siglo, muy principios del siglo XX, finales del XIX, y que en su momento fue un escándalo en Viena horroroso, porque es la clásica caja de cerillas moderna, tipo la Bauhaus y todos aquellos movimientos. Bueno, pues el archiduque salía por ahí del palacio para hacer las gestiones, para salir a actos oficiales, y dice que veía el mamotreto, se ponía enfermo, hasta que decidió que no volvía a salir por esa puerta, que le proporcionaran, salía por las infinitas puertas que tiene el palacio, pero que no volvía a salir por no pasar por la plaza, esa la plaza de San Miguel, no salir por la plaza de San Miguel y ver el mamotreto exacto. Pero estas son realmente la que nos va a llevar a las habitaciones oficiales y a la parte de habitaciones palaciales, diríamos mejor. Si giramos aquí, a esta parte, aparte de aquí, enseguida entraríamos en la zona de los palacios, de la zona que llamamos de los caballos, la escuela equitación de edad española, que en realidad los caballos son sangre y caballos llevados desde España en el siglo XVI, precisamente por Maximiliano II, el que va a casarse con María, la hija del emperador, y que va a ser ella regente de España durante un poco tiempo mientras su padre y su hermano están fuera de España y luego pues inmediatamente cuando volvieron ella se fue a Viena con su marido. María y Maximiliano son pues, los que le dan impulso a la monarquía de los Habsburgo. De acuerdo con Maximiliano I, el abuelito, había sido un elemento bárbaro, pero Maximiliano es el que le debemos muchas cosas y a María, la hija de Carlos, le debemos muchas cosas de las obras estas. Era una mujer, pues como todos los Habsburgo, con mal de piedra y encima entroncados con los españoles, pues más ganas de construir. Esos caballos vienen de España, se los lleva Maximiliano, luego terminan, se llaman los lipizanos porque se los crían en Lipiche, en una población que se llama Lipiche, y entonces de cuando en cuando hay un horario, no me acuerdo bien cuál es, pero hay las representaciones de cómo bailan los caballos lipizanos y todo eso, pero que están criados, la sangre y en los movimientos y el baile que hacen y todo es basado en la Escuela Española de Equitación. Tiene un éxito tremendo, está muy bonito el salón para que corran los caballos, da la sensación aquello de que es, bueno, es una parte del palacio, ni más ni menos. Vamos a pensar que estamos de frente a la puerta privada de los reyes, pero vamos, oficial en el sentido de que es donde viven los monarcas, lo otro es lo que ahora mismo se hace como parte del gobierno. Y a la derecha justo vamos a tener las habitaciones dedicadas a lo que llamamos Francisco José. Debajo justo de la cúpula central está lo que llamamos Sisilandia. Sisilandia es, pues, ¿qué os voy a contar? Estos han explotado la figura de Isabel, que a mi criterio era una señora antipatiquísima, pero han explotado hasta el máximo y les da un dinero tremendo. La gente no sé si va a la catedral, si va al museo, al Historic Museum, pero hija, Sisilandia van todas. Eso de ver, de acuerdo que tiene unos trajes preciosos, doña Sisi y tal, pero eso de ver todo el montaje, porque además ahora últimamente, si no habéis ido, ahora hay un espectáculo de esos de sonido y realidad virtual en el cual sale Sisi y todo, se mueve por las habitaciones. Una cosa, ya os digo que Sisilandia, la llamo Sisilandia. Esa puerta por la cual hemos penetrado, vamos a imaginar que somos como los reyes y no hemos entrado por la parte de la primera fotografía, nos lleva por unas escaleras enormemente majestuosas. Unas escaleras majestuosas pero con un problema muy curioso. Le va a pasar a 2 o 3 palacios en Europa que con un tamaño de escalera estáis viendo todos, de corte imperial, con rellanos y tal. Sin embargo, si la analizáis bien, es muy estrecha. Eso le ha pasado a muchos palacios hasta tal punto que luego pues, la nuestra queda tan suntuosa porque la escalera, en vez de estar volcada hacia derecha e izquierda, lo que da es una perspectiva de fondo. Y veis que ahí el primer tramo sube enormemente ancho, cosa que le da una majestad que no tienen realmente las demás escaleras de Europa. Toda la obra que ahora mismo estamos viendo, olvidaros ya del siglo XIV ni de XV. De la época de María y Maximiliano queda pues con una puerta y el arco renacentista que lo llaman, queda a lo mejor unas habitaciones que no son las que se enseñan ni se usan, poca cosa. De verdad, esto empieza a cambiar con Leopoldo. Leopoldo es un emperador que nos sonará muy rarito, vamos, no lo conocemos, cuando os diga con quién está casado ya veréis si lo conocéis, es el marido de aquella deliciosa criatura que tenemos en las Meninas.
la deliciosa Margarita, una niña que fue emperatriz casi desde la pobre mía, desde que nació. La prometieron a su primo por 40 enlaces, porque estos eran primos de hijos de primos, de cuñados, una cosa espantosa. Cuando dices, ¿cómo los Habsburgo no han salido más tocados? Pues no lo entiendes. Tenían enfermedades, pero mentales no fueron. Y esta señora, pues, se fue muy jovencita. Velázquez la pinta, por eso tenemos en el museo, en el Kunsthistorisches Museum de Viena, 2 o 3 retratos de Velázquez deliciosos de la niña, porque en una época que no hay fotografía, el novio quería ver cómo iba a ser la novia. Tenemos esos 3 o 4 según las edades, se iban pasando los años, hasta que ya Margarita, muerto su padre Felipe IV, emprende el camino a Viena para ser emperatriz. Nadie se acuerda de Margarita. De los españoles tenemos que estarle muy agradecidos, porque hay que ver las meninas, lo que nos han dado y lo que nos siguen dando. Y cuando llegan a Viena, a mí me gusta muchísimo bajar a las criptas de los capuchinos. Y normalmente que en la placita hay una tienda que vende flores, y algunas veces compro un ramito de flores y se lo coloco a la tumba de Margarita, en homenaje a la mujer que nos ha hecho tan mundialmente famosos y que nadie la conoce. O sea, una vez que llegas allí, los españoles van a buscar a Sisi, van a buscar a María Teresa con ese tremendo mausoleo, o van a buscar a Maximiliano, que queda como muy rimbombante. Pero la pobre Margarita nadie la conoce. Dio a luz, pero no fue heredero porque fue en Nembras, y por lo tanto, por la ley sálica vienesa austríaca, no podían heredar la corona. Margarita es la mujer de Leopoldo, y Leopoldo es el que empieza la gran transformación. Es cuando empieza a buscar arquitectos ya no de tan corte italiano, sino Hofburg es el típico ejemplo de lo que llamaríamos el palacio barroco vienés, que es un cúmulo de estilos, un cúmulo de perifollos, entre otras cosas porque es muy difícil que este palacio tenga orden ni concierto, siendo el desbarajuste de habitaciones que tiene. Vamos a entrar en la zona Sisilandia, que es la que a los turistas les gusta, por aparte que la que te enseñan. Bueno, puedes ver a la Albertina, pero la Albertina ya es una colección de dibujos bellísimos y es una parte museística. Pero esta es la parte que corresponde a los arreglos del siglo XIX. Hay que aclarar alguna cuestión curiosa. Schönbrunn va a ser el palacio de verano, pero curiosamente era donde vivían mucho tiempo los emperadores. De tal forma que, por ejemplo, Francisco José nació en Schönbrunn. Ten en cuenta que Francisco José no es hijo de emperador, es sobrino de emperador. Su tío no tiene hijos y entonces le pasa la sucesión a él, pero no es hijo de emperador. Y entonces la familia de don Francisco, que es hermano del emperador austroalemán, pues vivía mucho en Schönbrunn, le gustaban mucho las frondas de Schönbrunn, y por eso nació Francisco José allí, y Maximiliano, su hermano, también nació allí. Cuando ya pues, es emperador, con 18 años, muere su tío, pasa él a ser heredero, se va a vivir definitivamente aquí a Hofburg. Con una curiosidad, el emperador, nos reímos muchísimo de Carlos III y su manía con la puntualidad, los relojes, los calendarios, etcétera, etcétera. Francisco José no era manco, no era manco. Era de los que iba, cuando pasaba las temporadas en Schönbrunn, que él también le gustaba mucho, pero despachaba en Hofburg. Y entonces iba con el coche de caballos. Bueno, pues decían las amas de casa de la zona donde pasaba la carroza que sabían cuándo había dar el punto a la comida, porque era la hora que el emperador pasaba con el carruaje. Decía, es hora de calentar o es hora de freír, porque ya pasa el emperador. Como un reloj, o sea, una cosa matemática. Pero es que además decía, de tal día a tal día en Schönbrunn, de tal día a tal día en Hofburg. Los días que se iba a Inns, que también pasaba una temporada en Inns, y para usted la jaca. Muy raramente ya de mayor decidió ir al balneario, Marienbad, decidió ir a Karlsbad y todos aquellos, porque las aguas eran la solución, pero se consideraban que con eso echaban el invierno que daba gloria después de tomarse las aguas. Huele a que apesta esos balnearios a sulfurosas y dices, qué asco, por Dios, a huevos podridos, pero en fin, se bebían aquello con una fe imponente. El matrimonio de Sisi y Francisco José tiene una curiosa montón de sombras y de luces. Quizá porque hemos edulcorado con las películas, y en algunas cosas las películas llevaban razón, otras no, pero llevaban razón. Sisi no se enamoró en absoluto de su marido, y su marido estaba locamente enamorado de ella. Lo que pasa es que ella era antipática, la pobrecita mía, a más no poder. Los Wittelsbachs tienen
un problema de tornillos sueltos. Ella lo tenía, como lo tuvo su primo, como lo tuvieron y su hermana, estaban dos como las maracas de Machín. Pero la realidad es que ella se tragó el sapo, se casó, bueno, pues ya está. Y no tenía la menor mentalidad ni de ser una emperatriz, ni de ser una esposa, ni de ser madre, y no ser nada de nada. Vivía pendiente de su persona, de su figura, podríamos decir que es la primera influencer de la historia, y solamente era mirarse al espejo, pesarse, por Dios, a ver si había engordado 1 gramo con respecto a ayer y ya no comía en 3 días. Pesaba 40 y tantos kilos cuando se murió, es decir, una señora jovencita y alta, que no era ninguna chiquitina, pues estaría muy mona, pero cuando de vieja estaba como la mojama. Bien, es verdad que nadie le vio la cara desde que cumplió los 30 y tantos o 40 años, se echó un velo por la cara y salía con velo por la cara. No le podían ver la cara casi nadie, solamente su entorno más cercano. El matrimonio no funcionó y al mismo tiempo funcionó porque Francisco José la quiso hasta el final de su vida. Pero sobre pretexto de que ella tenía que tener su libertad, durmieron en lugares completamente separados cada uno del otro. De ahí que tengáis una habitación muy pintoresca, la habitación de Isabel, ese biombo era del cual detrás se vestía, la cama muy sencilla. Ella tenía unas manías tremendas en cuanto a su persona y a su belleza. Eso era algo que lo tenía encandilada. A la derecha son las clásicas estufas, que las estáis viendo, las típicas estufas, porque calentar las habitaciones era muy difícil. Y el palacio tiene, como todo palacio hecho ya en la época barroca, una curiosidad. Pasamos a una habitación de a otra, decimos qué incómodo es esto, pero realmente el palacio por la derecha, por detrás de esas puertas, hay un largo pasillo que es el de que la servidumbre accedía y accedía a digamos, la vida cotidiana. Normalmente ellos entraban incluso por esas pequeñas puertas hoy completamente camufladas. Isabel se le cayó encima Viena, se le cayó encima Schönbrunn, Hofburg, se le cayó encima todo. Con un desequilibrio muy marcado, pues ahora me voy a Viena, ahora me salgo de Viena, ahora me voy a Budapest, ahora salgo de Budapest, ahora me compro una casa en Aquilón en Corfú, ahora no lo evito casi nunca, ahora que me hagan un palacio en Budapest, dormí una noche en ese monstruo que hoy es el museo en la parte alta, durmió una noche, pero hubo que hacerle un palacio. O sea, una pirada, con todos mis respetos, un poco... yo creo que tenía un tormento interior y una angustia muy curiosa, una mujer que no estaba centrada y que además, pues, la vida no fue lo que ella quiso o lo que ella pensó que podría ser. Y estuvo, me temo que enfrentada con todo el mundo, se llevó muy mal con su madre, se llevó muy mal con todo bicho viviente, se llevó mal con la suegra, que era su tía carnal, eso ya fue a tiros. Y además le doy la razón a la suegra, porque yo ser una señora para aguantarla. Esta es la habitación. Y alguien decía que era casi que la habitación de un soldado en campaña, porque fijaros la cama es la misma, una habitación de una cama pequeña, no es una gran cama, donde ella, eso sí, se levantaba y en la habitación de al lado pesas, escaleras, todo tipo de piezas para hacer gimnasia. Y el día que engordaba 5 gramos, al día siguiente ya saben que había que tomar solamente caldo de carne porque no tomaba otra cosa, porque se medía la cintura todos los días. Tenía un tipazo, era guapísima, y es cuando era la anécdota de nuestra Isabel II, que le importaba un bledo comer o no comer, que era una foca que pues, se ponía morada y que hacía lo que le daba la gana. Y entonces pues alguien le dijo: Majestad, fijaros en vuestra tocaya, la emperatriz Isabel, y con mucho sentido de humor dijo: a esa señora lo único que le envidio es el marido. Me da exactamente igual las tonterías que esa señora puede hacer. El salón de honor, el salón de baile, pues salón de los espejos, podríamos decir, representa el típico modelo de ese rococó, barroco, rococó que os he dicho el 18. Los von Erlach, primero el padre y luego el hijo, siguieron con esta obra fabulosa en la cual se hicieron todo eso característico del siglo. Bronces, lámparas, dorados, espejos para multiplicar todavía más el efecto de las salas, porque muchas veces dicen: hombre, son grandes, pero no tan grandes. Lo que ocurre es que con unos buenos espejos hacen maravillas y parece que se multiplican. En el Hofburg va a estar, como digo, esa escuela de canto que va a ser la de los niños cantores. Eso es una idea de Maximiliano, no el que hemos dicho Maximiliano II casado con la española, sino Maximiliano casado con María de Borgoña y padre de Felipe el Hermoso. Maximiliano es el que también reforma, es otra etapa del Hofburg, y ahí
crea una escuela de canto que se considera la primera escuela de canto de Europa. Una escuela además a la que dotó, porque la escuela de cantores tiene su colegio, en los jardines, está donde está la fábrica de porcelanas. Ahí está la escuela, es el colegio, es un internado, los niños se educan, hacen el bachiller, un internado normal y corriente, tienen una fuerza tremenda para la música desde pequeños. Luego siguen la carrera que quieran, lógicamente, y es un prestigio haberse educado en la Escuela de los Cantores de Viena. Algunos quieren seguir la carrera musical, pero eso ya es absolutamente voluntario. Nadie decide que no. Esta parte es la que se usa pues, ahora mismo para banquetes oficiales, cuando hay algo, porque realmente sigue siendo el símbolo del poder de Viena. Este es el despacho del emperador, despacho que siempre dicen que estaba presidido por un retrato de Isabel. Ya os he dicho que él estuvo enamorado hasta el final de su vida. Ella aparece en un cuadro a la izquierda, montada a caballo, era una caballista magnífica, vamos a decir que una loca de atar, porque os diré que cabalgaba a diario, pero además nada de un pasito lento, al trote, caminaba a diario a caballo pues 2 o 3 horas y luego andaba pues otras 4 o 5 horas. Era lo único que hacía. En ocasión, una dama tuvo que pedir, digamos, la baja, en el sentido de decir, señora, es que no puedo seguirla, es que no soy capaz de seguirla andando. Era capaz de aguantar horas y horas. Decía que era lo que más le mantenía su figura y lo que más le mantenía magnífico tipazo que lo tenía. Es cierto que había un gran retrato de la emperatriz en el despacho, porque el emperador yo creo que la tenía que ver en fotografía o en cuadro, teniendo en cuenta que cuando no estaba en Madeira, estaba en Corfú, cuando no estaba en Godoló, cuando no estaba en algún sitio raro, la emperatriz en el palacio estaba muy poco. Oficialmente no soporta el palacio y además, como era una neurótica histérica, cuando entraba aquí en el Hofburg se ponía a toser y tosía. Entraba, tosía. Claro, inmediatamente la tos no se controlaba, era tremenda, pues los médicos, esta tuberculosa, a tomar el sol y el aire. Salía de bien y se le quitaba la tos. En cuanto apareció otra vez por el Hotburg, todo esto podríamos decir una mujer que amaba el aire libre, nadie dice que no, que amaba la vida más o menos plácida. Luego era una histérica de las ropas, una histérica de los peinados, una histérica de las joyas. O sea que muy madre naturaleza, pero menos madre naturaleza. Ella exigió que los trajes, los modistas, se los terminaran de coser con ella puesta, para que ajustara de tal forma el cuerpo que no hubiera ni un solo arruga ni nada. Se los terminaban de coser con ellas puestas. No os cuento más. Histérica total, tenía 1 hora al día de cepillado de pelo. El pelo le llegaba mucho más abajo, casi hasta las corvas, y ahí 1 hora tenía que estar una peluquera cepillando en el pelo para que tuviera. Ni se preocupó de una obra social, ni se preocupó de una obra cultural, ni se preocupó, ni le gustó la música, ni le gustó nada, ni se preocupó por su pueblo. Yo no comprendo cómo su pueblo la quiere tanto y la ha ensalzado. Pero esta señora no se hizo ni pajolero caso. Si esta señora solamente vivió mirándose al espejo y diciendo, espejito, espejito, hay una anécdota que posiblemente sea verdad. Cuando apareció Eugenia Montijo con su marido en visita oficial allí, Eugenia Montijo era guapa para aburrir. Una pelirroja sin una mancha en la piel y un bellezón. Tenía fama de eso. Y entonces, pues parece ser que la señora esta se mosqueó mucho de que iba a venir una que a lo mejor era más guapa que ella y no la quería recibir. Sencillamente no la quería recibir. Era indudablemente insoportable, una mujer de un trato dificilísimo, y que hizo a su marido pasarse las canutas. Hay un detalle que a mí me parece horroroso. En sus juergas, vamos, que no eran juergas, porque también decías a darse palizas andando, montada a caballo, y hoy aquí, mañana allí, mañana allí, como una enferma mental saltando de un sitio a otro, no veo yo muy divertida la cosa. Pero a ella le dio para ser la mar de bien. Y entonces, pues, como no estaba nunca en Viena, le decía a su marido, están las cartas, no estoy hablando de ninguna calumnia, le decía a su marido que por favor saliera con la tal Catalina, que era una cantante de ópera, amiga del emperador, y prácticamente favoreció una relación cuando el emperador la tenía por una buena amiga, pero de verdad quien quiso toda la vida es a su mujer. Bueno, pues tenía que ser que se entretuviera con ella, le dijo bien claro, que ya que no, tú diviértete con ella. No me parece que sean las palabras de una mujer medianamente con los tornillos puestos. Lo siento mucho, pero creo que esta estaba absolutamente fuera de sí.
El emperador era relativamente austero, comía todos los días casi lo mismo, le salía el ramalazo de los Borbones de Carlos V, pero Carlos III, comía todos los días lo mismo, una comida además, podríamos decir que aburridísima, es una especie de cocido, pero este país que es republicano, oye, viven chupando rueda del emperador. En un restaurante y dicen, es la comida predilecta del emperador. Dices, a mí es que no me gusta, pero es que la comía al emperador. Esto le gustaba a Sisi. Este es el postre de Sisi. Esta es la tarta de chocolate que le gustaba. Esto es, y dices, pero este país que es republicano, ¿hay alguien que viva con más mentalidad imperial y más devoción a las estructuras del imperio que esta gente? Pues hija mía, estas cosas pasan por encima de todo. He dicho que este es el Palacio de Invierno y tenía pues una función, yo diría que más de representación oficial, aunque como he dicho, las habitaciones están ahí. Pero la verdad es que lo que a todos les gustaba es ir a Schönbrunn. Schönbrunn es mucho más moderno en el sentido de que este edificio se data y se hace como un pabelloncito de caza. Un pabelloncito de caza muy sencillo, en los bosques de Viena había abundante caza, y entonces pues los emperadores lo hacen para dormir una noche ahí. Por cierto, que del pabelloncito no quedaron ni los rabos, porque cuando llegó el célebre asedio de Viena, esto está a las afueras de Viena, como todos conocéis, bueno, hay metro a la puerta, pero la verdad es que se les trasladó de Viena y lo dejaron los turcos. ¡Paf! Cuando pasó aquello de los turcos, pues a algunos se le decidió decir, hombre, pues vamos a hacer alguna cosita. Y empieza otra vez a hacerse alguna obra. Maximiliano II va a hacer alguna cosilla, poca cosa. Hasta que llegó el Carlos VI, que es un monarca muy importante para nosotros porque es el que va a pretender la corona española al mismo tiempo que Felipe de Borbón. Ganó Felipe de Borbón, perdió Carlos VI, o no diramos que perdió, sencillamente en ese momento se murió su hermano sin sucesión directa, entonces tuvo que coger la corona austriaca, el imperio, que era bastante más importante. A Carlos VI se dedicó a hacer y a potenciar un monasterio muy bonito que hay cerca de Viena, a orillas del río, que está en un pequeño altozano, y que tenía en la cabeza hacer un escorial completamente. De hecho, tiene mucha gracia porque ahora, pues como todos los museos, palacios, tiene cafetería y la cafetería se llama El Escorial. Así, para que no haya dudas. Hay unas tartas buenísimas, buenísimas en la cafetería. Es un monasterio y él quiso hacer la misma idea que había pensado, en el que estaba pensada ya en El Escorial: palacio, convento, iglesia y sepultura. Todo el concepto. Luego las cosas no fueron por ese camino, pero realmente hecho está, ¿eh? Hecho está, con sus habitaciones particulares para los reyes. Hoy es un palacio de turismo como tantos otros. La iglesia es una iglesia barroca con todas las cúpulas y las bóvedas pintadas que parece que entras y se está moviendo todo. Pero Carlos VI se dedicó a esto y no se dedicó a Schönbrunn. Y sin embargo, su hija, después de la célebre guerra de sucesión austríaca, se llama María Teresa, es la célebre emperatriz, con un problema. Hubo una guerra de sucesión austríaca porque he dicho que hay ley sálica. ¿Cómo podemos entender que María Teresa sea la sucesora de su padre? Pues con el truco del almendruco, que ya os he dicho que cuando uno quiere torcer leyes las tuerce. La habían casado con su primo hermano Francisco de Habsburgo-Lorena y por lo tanto pues hicieron una afición. El matrimonio son los emperadores. Nadie sabe que el pobre Francisco fue emperador. La emperatriz María Teresa, y María Teresa está hasta en la sopa en Austria, lógicamente porque era la que mandaba. El otro fue un buen compañero y un buen esposo, pero nada más. Pero sí se había cubierto la falacia. Es un Habsburgo, el emperador es un Habsburgo, está casado con una princesa, pero es un Habsburgo. Y esta María Teresa es la que se enamora de este paisaje, de estos bosques de Viena, que estaban absolutamente hechos cisco, no había casi nada, cuando decide encargarle, y ya empieza ese concepto del Palacio Barroco Europeo. Los von Erlach entran otra vez aquí, como en Hofburg, entran, aunque esto ha tenido 70.000 maestros, exactamente igual. Pero por lo menos este es ordenadito, este es un palacio pensado, trazadito. Y además le hicieron esa bellísima glorieta hasta el final, lo que se llama la glorieta, con una especie de meandros, de caminos, las fuentes, los jardines, está el palmeral. No es bien a un sitio para que crezcan las palmeras, pero hicieron una especie de estufa para poner palmeras, como está la orangerie, que es también para poner naranjos. En una palabra, la climatología no es tan buena como para estas cosas, como para la española, pero a base de invernaderos se pudo hacer. El palacio este tiene una historia alucinante,
precisamente porque el otro parece que es más el de trabajo, el de despacho oficial, y esta es lo que tiene el valor humano. María Teresa literalmente no pisaba el Hofburg. María Teresa estaba todo el día en Schönbrunn. Y estaba aquí sencillamente porque, además, como tuvo, pues no sé, son 9, 11 o 10 hijos, hijas casi todas, 2 varones y 8 hijas, pues aquí las niñas lo pasaban mucho mejor y disfrutaban. María Teresa se instala aquí y aquí va a tener una habitación que justo es aquella esquina de allá al fondo, es la que llama la habitación de las archiduquesas, porque era, dice, donde desayunaba María Teresa todas las mañanas con sus hijas, que no quería salir de aquí. Y aquí se gestaron todas las bodas, algunas desdichadas, como el matrimonio de su hija María Antonieta con Luis XVI de Francia, que va a acabar, como todas sabéis, en el patio, en la Bastilla y todo aquello. Penetramos por esta puerta que tiene aquí enseguida, lentito está el metro, pero precisamos por esta puerta con estos 2 monolitos al gigantesco patio para entrar por el acceso principal, que es aquella del frente. El palacio no es tan grande ni mucho menos como el Hofburg, pero bendito sea Dios porque es una cosa más dominable y más organizada. Bueno, tiene 1000 habitaciones, tampoco es ninguna tontería, ¿eh? Pero no es aquel desbarajuste de pasillos que no sabes por dónde vas. Bueno, es tremendo, el Hofburg es tremendo. Esta está muy organizada. Las habitaciones de Sisi, que también pasó aquí, en los pocos tiempos que estaba en Viena tenía que ser aquí, porque aquí podía montar a caballo todo lo que le diera la gana y dar aquellas carreras que se pegaba a trote y que para qué. Toda la parte aquella, aquel módulo, es donde están las habitaciones de Sisi. Y como no estaba muy bien de la cabeza, ideó que si tenía que salir y pasar por la puerta principal con toda la parafernalia de soldados, guardias y tal, que ya no, esto no lo toleraba. Y aquí a la derecha, justo ahí, en la parte lateral, hay una escalerita, una puertecita, y se abre ahí de una escalera, da directamente al gabinete de Sisi, con lo cual ella podía subir, bajar, entrar sin que nadie la viera casi, o por lo menos como mucho su dama de compañía y algún soldado que estaría en esa puerta de guardia, pero no confundiéndose con el resto de los seres humanos. Allí ella gozó, en el sentido porque podía galopar por aquí como les diera la realísima gana. En este palacio hay una habitación y unas piezas, esto es por detrás. Hemos entrado ahora por detrás, lo que da a la gran galería, al gran jardín. Yo estaría ahora en aquella glorieta, que hay un paseíto bastante bueno, hay unos coches de caballos que te suben si quieres y te bajan, y es un paseo francamente agradable. Esta es la parte que da al palacio y es un poquito posterior a la fachada anterior. La otra fue, yo creo que es de los von Erlach, y esto ya es un poquito más del siglo avanzado, el siglo XIX. La nave central, todo el paseo central, es el gran salón del baile, donde normalmente se rueda ese concierto de Navidad que todos los años se hace, aunque se va en el Musikverein, pero sin embargo la parte de película o la parte de ballets se hace aquí. Se hace en ese salón que es muy conocido por eso, porque es donde se hace el ballet que todos los años se monta. Una doble escalera, como veis, accede al primer piso sin pasar por la parte baja, que es todo un gigantesco vestíbulo. Hoy día, pues, de elementos oficiales podríamos decir. Y encima, ese salón grande es lo que estamos viendo en este momento. Salón donde tuvo lugar acontecimientos muy importantes. Por ejemplo, aquí se firmó la abdicación del último emperador Carlos I, sobrino nieto de Francisco José, Beato Carlos, y no sé si ya es San Carlos, ¿eh? La última vez que yo estaba en Viena estaba como Beato Carlos, ya está beatificado. Ahora hay el proceso de que como se murió en Madeira lo quieren llevar a Viena. Los de Madeira dicen que Tararí, que es parte del negocio turístico de la isla, ir a ver la tumba y la peregrinación al Beato Carlos. Y los vieneses dicen que tiene que estar, que es el emperador. Pues ya os digo que republicanos, pero hija con sus emperadores, están como Mateo con la guitarra. Aquí firmó la abdicación en una situación que ya era insostenible. Sencillamente el emperador muere muy anciano, Francisco José muere muy anciano, en un momento malo, no, pésimo, guerra mundial, y Austria se ve que la van a derrotar. Al eje Austria-Alemania está ya para tirar por la basura. Y entonces se va a enfrentar el nuevo emperador con una situación casi dramática, en la que tiene que salir con su mujer y la patrulla de hijos, que eran 11, con su mujercita, y ir dando tumbos por el mundo, primero a Madeira, ahí murió en la isla de Madeira, ahí está en Santa María del Monte enterrado, y la emperatriz pues vagó por el mundo, pero la pobre no como su antepasada, su antecesora en el trono, sino con hambre. No tuvo hambre porque Alfonso XIII le dio de comer. La metimos aquí en la zona de San Sebastián, estuvo pasando en Fuenterrabía y todo eso,
y vestida de riguroso negro, nunca se quitó el negro a pesar de que vivió hasta los casi 100 años. Nunca se quitó el negro y nunca jamás, dicen que nunca fue a ningún acto social, ni familiar siquiera, ni bodas, ni bautizos, ni nada, solamente llorando a su marido. Aquí tuvo que firmar una abdicación que ya era pues, obligada. Ya el imperio se había deshecho y encima habían perdido la guerra y ya sabéis que cuando se pierde una guerra pues la cosa se pone muchísimo más seria. En este palacio hay una historia que no se puede separar. Yo diría que sí, sí es algo, las habitaciones son normales, las abdicaciones, lo que queráis, María Teresa firmando pactos y matrimonios con sus hijos, pero hay una historia terriblemente curiosa y dura, muy dura. Como sabéis, una hija del emperador Francisco se casa con Napoleón Bonaparte en segundas nupcias. María Luisa de Austria es tonta perdida, pero fina, tonta perdida. María Luisa la casa y le importó Napoleón un bledo. Napoleón se sintió, él dijo que desde que estaba casado con ella se había sentido de verdad aristócrata y no, pasaba a ser el marido de un Habsburgo, era mucha tela para el hijo de un abogado de Córcega. Pero María Luisa cumple la misión de darle un varón, y encima varón. Es el rey de Roma, al cual se le llama desde el primer momento eso. El padre enloquece. No hay nada que le parezca poco, esa cuna del rey de Roma, Virgen Santa, ¿cómo se puede meter a un niño ahí si no salen más que alas de cisnes por todas partes? Menudo leñazo se metería la criatura. Pero una cuna impresionante y ahí es la felicidad de Napoleón. Le duró muy poco porque todos sabéis cómo se produce las derrotas, se derroce Elba, después de Elba se escapa, la lía otra vez, se va a Waterloo, de tan triste memoria para todos, y a continuación lo enganchan y lo mandan a Santa Elena. María Luisa se queda en París y, lógicamente, pues, entre comillas, desvalida con su hijo pequeño. Bueno, lógicamente su padre, el emperador de Austria, que no olvidéis es uno de los vencedores, estaba en la alianza contra Napoleón, pues va inmediatamente a mandar a recogerla al célebre conde Bombelles para que traiga a su hija con todos los honores a Viena y al niño. Y efectivamente salieron desde Viena y desde París y María Luisa pues más o menos difundió la imagen de que había sido una pobre víctima de Napoleón. Un cuerno, una niña mimada y a todo plan, ella y su hijo. Bueno, el camino era largo, París a Viena tardan, y se quedó embarazada del conde Bombelles. Bueno, pues llegó a Viena, hubo que casarlos, como es lógico, bueno, Napoleón vivía, pero hubo que apañar aquello. Luego, cuando Napoleón se murió, se casaron, tuvieron 2 o 3 hijos más, y fue cuando la nombraron gobernadora en el Congreso de Viena, la hicieron duquesa soberana de Parma. Se la quitaron a los españoles, a la princesa española que era duquesa de Parma, y se la dieron a ella. Se murió Bombelles y la señora, por lo visto, no podía estar sola. Enganchó a un tercero. Se casó con el tercero y era, yo digo que es tonta, pero caray con la tontona, ¿eh? Caray con la tontona. Le importó su hijo habido con Napoleón un bledo. De tal forma que cuando ya se lió con Bombelles, que se lió según salían de París a mano derecha, pues realmente el niño ni caso. Llegó a la corte de Viena y ese niño, que estaba destinado a ser pues, ¿no?, el amo del mundo, pues resulta que se encuentra hecho un perfecto paria. Para los vieneses es el hijo del corso. Para su madre, ni caso. Su abuelo lo mira también con recelo, caray, es el hijo de Napoleón, que se llama Bonaparte de apellido el chico. Y entonces vive la mayor parte de su vida aquí en Sopron. Son sus habitaciones, unas piezas, 2 habitaciones que dan justo al jardín de atrás. Y ahí, con la única persona que traba una gran relación de amistad y de cariño, es con una prima política, porque se ha casado con una señora, una princesa de Baviera que se llama Sofía, que se ha casado con un hijo del emperador. No es el primogénito, es un pseudogénito, pero bueno, se ha casado. Sofía tiene una edad relativamente parecida al aguilucho, como se le llama popularmente al hijo de Napoleón. Inician una relación porque los dos no se encuentran muy a gusto en Viena, de tal forma que bueno, las soledades se hace que se junten, que hablen, que lo pasen bien, que se distraigan. Napoleoncito o el aguilucho es con la persona que encuentra cariño, que es quien la coge, porque su mamá se fue a Parma y dijo adiós. Estaba muy preocupada con otros elementos y otros asuntos, no preocuparse de su hijo. Y aquí encontró en esta mujer la amiga.
¿Pasó algo? No lo sabemos. No lo sabemos, pero la historia lo ha dejado con una duda bastante grande. Había nacido aquí en Schönbrunn Francisco José, hijo del matrimonio de Sofía con su marido. Bueno, pues poco después, coincidiendo perfectamente con esta amistad que tiene con el aguilucho, va a quedarse embarazada y van a hacer un hijo que se llama Maximiliano. Max o Maximiliano, en aquel tiempo no se iba a hacer, no había pruebas de ADN. Hoy se pueden hacer perfectamente, pero vamos a dejar en paz a los muertos y a no armar jaleos. Maximiliano se convierte en el ojito derecho de mamá, pero el ojito derecho. Sofía, la irascible, fiera mujer que la hemos visto siempre representada, la madre de Francisco José, mujer más de gobierno que sus hijos y su marido, porque era un sota de espadas, está con su niño Maximiliano, que para qué os voy a contar. Es un cariño tan especial y además se da una terrible paradoja. En una habitación está naciendo Maximiliano y 3 habitaciones más allá está muriéndose el aguilucho. El aguilucho murió aquí en Schönbrunn, con 18 años más o menos, en una soledad tremenda, o sea, no tenía criados, tenía de todo, pero una soledad de ánimo, con la única amistad de su prima de Sofía. Y desde luego, pues me he dicho que pues, yo no soy nada partidaria, como ahora está de moda, remover muertos, sacar bazofia. Si fue el hijo del aguilucho Maximiliano o no, no lo vamos. No pienso, me importa un bledo. La historia es lo que es y se acabó. Que ella tuvo una predilección por ese hijo tremendo, que se enfrentó con su hijo, el emperador, por defender los derechos de Maximiliano, tremendos, que Francisco José lo dijo toda su vida, que su madre no tenía más hijo que Maximiliano, que tenía varios más, pero que el hijo de verdad era Max, como le llamaban, y que además, cosa rara en Sofía, que tenía un genio de espanto, a la única que acogió con los brazos abiertos es a la nuera, a la mujer de Maximiliano, que fue la guapísima Carlota de Bélgica, que luego serán los emperadores de México. La única con la cual aguantó. Sí, sí, no pudo aguantar la cuñada, entre otras cosas, sí, si ninguna mujer guapa la iba a aguantar cerca, y estará guapa también, pero sobre todo, pues, sí, sí, era muy endiosada, es la emperatriz y la otra es la mujer de un archiduque. Y de ahí no pasa, por muy hermano de su marido que fuera. No se portó bien, sí se no portaba bien con nadie, pero sin embargo Sofía se volcó siempre y alguien ha dicho que la locura del sueño de México, que no tiene pies ni cabeza, la locura del sueño le hicieron 2 mujeres. Eugenia de Montijo, con una idea de la grandeur de Francia y protegió la aventura, y Sofía de Baviera o de Austria, como la queráis llamar, que quiso que su hijo fuera también el segundo y más amado emperador como su hermano. Y que ella fue la que calentó los cascos, y me lo creo plenamente, calentó los cascos a una pareja real que tenía muy poco sentido común, porque tenían que haber sido lo suficientemente sensatos para decir, pero esto de qué va, que nos vamos a México y os cargamos allí a la misma dinastía por el artículo 33, esto es una estupidez como la copa de un pino. Pero bueno, no tuvieron y acabaron como acabaron los 2 desgraciados. El aguilucho lleva envuelta en Schönbrunn 70.000 leyendas. Se cuenta que una vez, pues, un forastero, un extraño, escaló las paredes de la fachada y se acercó a la habitación del aguilucho. Parece ser que fue sobrecogido y tal. No quiso, no hubo manera de averiguar quién era. La leyenda cuenta que es que Napoleón no murió en Santa Elena, sino que se escapó y vino a ver a su hijo a Schönbrunn. Su querida mamá, ni flores, eso sí, le anunciaron que su hijo estaba mal, luego tenía una tuberculosis galopante. Y entonces, pues, decidió venir de Parma a ver al hijo. Y entró y se hizo desmayos. Montó un espectáculo y dijo que no podía soportar aquel dolor y aquella escena y se marchó para no sufrir. Esa es la señora, doña Anda, que Napoleón también, que decía que era la perfecta esposa, caray, con la perfecta esposa que le tocó en suerte. Menuda señora, menuda estúpida y menuda además egoísta como la copa de un pino. Yo no creo que Napoleón se escapara de Santa Elena. Santa Elena no es como precisamente para escaparse. No tengo la suerte o la desgracia de conocer la isla, pero creo que es aquí un páramo espantoso que no tiene pies ni cabeza. No creo sencillamente que Napoleón se escapara. Lo siento mucho. Pero bueno, la alimentación popular ha hecho que un fantástico personaje entrara en Schönbrunn para ver a su hijo, como igual un fantástico personaje, pues
fuera hijo de Napoleón y que se llamara Maximiliano. Nunca lo vamos a saber, ya os digo que nunca lo vamos a saber. No hay ninguna carta, Sofía en eso fue muy discreta, no hay ninguna carta, pero sí tenemos la queja de Francisco José, que siempre dijo que su madre al único que había querido es a Maximiliano y que por Maximiliano hizo tonterías la madre, como la de México, una detrás de otra. Posiblemente no podemos decir nunca si sí o si no. Este es un buen ejemplo de todo lo que hemos dicho de los rococós de los palacios europeos. La sala de las porcelanas, que no falta en ningún palacio de la época. Unas porcelanas venidas de China, donde además se llegó al desiderato. Porque ya no es que se compren porcelanas, es que los marcos de los espejos son porcelanas, las lámparas son porcelanas. En ocasiones los respaldos de las sillas son porcelanas. Y dices, ¿pero quién se sienta en una silla con un loro que sale por aquí detrás y como te eches te lo clavas hasta el corazón? Los tibores que estaban de moda, todo lo que era la chinoiserie, que se ha puesto de moda en el siglo XVIII, y no hay palacio europeo que no lo tenga. Aquí los tenemos nosotros exactamente igual. Lo que esta habitación tiene, esa habitación es muy bonita porque es una esquina. Y entonces tiene un poco ese sentido que no es una habitación cuadrada, sino es una habitación, es poligonal realmente, como pasa es que luego se convierte en una cúpula. Pero esta tiene una preciosidad y es los suelos. Los suelos son de marquetería, pero todo esto responde a las obras del XVIII. Esta es María Teresa en estado puro, haciendo un palacio pues muy al gusto francés, podríamos decir. Alguien lo ha llamado el Versalles vienés por la cantidad de jardines que tiene. Y alguien ha dicho que Schönbrunn es el palacio por excelencia vienés. Y es cierto, porque Hofburg se nota muchísimo que fue siempre un lugar de trabajo. Es un lugar de trabajo, y aunque hoy están las oficinas y el gobierno y la biblioteca y tal, bueno, pues sí, te metes en las habitaciones de Francisco José, porque yo creo que las han colocado un poco bodio de Sisilandia, pero no tiene ese sabor de casa vivida. Sin embargo, en Schönbrunn te das cuenta que está vivida y que además han pasado generaciones. De hecho, María Teresa no quiso salir, no quería salir para nada de aquí, no pisaba el Hofburg, y Francisco José se iba todos los días a despachar a Hofburg y venía a dormir a Schönbrunn. Todos los días. Aquí se va a producir la escena en este palacio tremenda, de la cual tampoco sabremos mucho, que fue cuando la mañana del día de Marras, del día de la muerte de Rodolfo, el emperador sostiene una discusión a solas con su hijo, discusión tan sumamente fuerte que incluso los ayudantes que están por discreción en la antecámara están un poco no sabiendo si entrar o intervenir, porque aquello, el jovencito es inaguantable y da unos gritos bastante pintorescos. Lo cierto es que cuando el pintoresco príncipe heredero salió, dando por cierto un portazo, los ayudantes entraron y el emperador se lo encontraron quizo así y se cayó desmayado. Le quito importancia al tema, es un mareo, nada más, pero los otros se miraron con una cara diciendo, madre mía, vaya disgustazo que le ha pegado. Salió de allí, se fue hacia ese Mayerling, que es donde estaba el pabellón de caza, y allí en Mayerling había quedado con su amante, María Besera, que debía ser tonta, claro está, porque el señor se las traía, el señor se las traía. El señor tenía todo lo que buscáis, por tener hasta una sífilis de caballo. Eso por acabar. Contagió a su mujer de la sífilis, bueno, un personaje muy dudoso. Y ahí es donde se va a producir la cena, cenan acompañados de los secretarios, de los ayudantes, y después cuando se retiran a sus habitaciones, a la mañana siguiente se produce, como sabéis, el hallazgo macabro de los dos cuerpos en la habitación, en la cama, con tiros. Todavía no se ha sabido la verdad de Mayerling. Continuamente, de cuando en cuando, se hace una novela, se hace una investigación, algunos dicen lo que pasa. La emperatriz Zita, la mujer esa que he dicho que vino a vivir a Fuenterrabía y que fue la esposa del último emperador que vivió tanto tiempo en España, murió muy mayor, ha muerto hace unos años. La emperatriz Zita, todo el mundo dice que es la que sabía parte de la verdad, pero fue una tumba, no dijo nunca nada, y se rumoreó que la que sabía la verdad era la emperatriz Zita, a la cual dice que se la había contado su marido. Y su marido, bueno, pues por razones lógicas, podía tener acceso a correspondencias diplomáticas y tal. Hay toda serie de fantasías, desde que es una conjuración internacional, otros que es un asesinato, otros que es un doble suicidio, otros que es la desesperación del príncipe al verse descubierto en sus manejos con los independentistas húngaros, que posiblemente fuera la verdad. Lo cierto es que aquello fue un lío descomunal y nadie se ha enterado, nadie se puso a ver.
Los cuerpos de ella fueron sacados secretamente, a él lo llevaron a Viena, a ella secretamente, y la enterraron en el monasterio de Heiligenkreuz, que está muy cerca. Yo he visto la tumba, una tumba muy curiosa porque los bombardeos, es una lápida con una cruz, entonces en los bombardeos de Viena en la Guerra Mundial debió caer una metralla cerca porque la losa la rajaron. Pero sin embargo, a diferencia de otras tumbas que quedaron destrozadas, la de María Besera está totalmente completa, solamente con esa raja, que yo creo que además, la última vez yo tenía la raja, no sé si le habrán cambiado la piedra. El monasterio es gótico precioso y ahí en el cementerio es donde está enterrada María Besera. A él se contó pues, por lo de siempre, que trabajando, mirando una pistola, ¿qué vamos a contar? Lo cierto es que si le faltaba algo así, si para terminar de perder todos los tornillos, pues los perdió radicalmente con la muerte anormal de su marido. Una muerte que dejaba al señor de Schönbrunn deshecho, porque al margen de perder a su hijo, ¿y ahora qué? Tenía dos hijas más, porque Sofía ya había muerto, pero quedaba María Valeria, la princesa archiduquesa, como la llamaban, húngara, porque su madre dicen que le dio a luz en Hungría, pero por la ley sálica no podían gobernar. Por eso he dicho que tuvo que echarse mano de los sobrinos del emperador, de los hijos de hermanos. Schönbrunn fue el refugio del emperador. Ahí se metía y, como digo, mecánicamente todas las mañanas iba a Hogwarts, despachaba y se volvía. Y sobre todo, desde que los disgustos de su hijo fueron tremendos y los disgustos de su mujer también, porque aquí también le comunicaron que había sido su mujer asesinada por Lucchesi en el lago de Ginebra sin que se diera cuenta. Le clavó un puñal, fue directamente al corazón y entonces caminó hasta el barco y se metió en el barco diciendo: ¿qué empujón me han dado? Cuando llegó al barco se cayó, se quedó muerta. O sea, una historia, y hay una carta terrible de las mujeres, lo cogieron al asesino, lógicamente, y hay una carta terrible que dices: pero una señora que no se preocupó por su pueblo, nada. Bueno, pues una carta de las damas de Viena al asesino en la cárcel, llamándolo menos bonito de todo, barbaridades, y diciéndole que te saquen el corazón, que te arrastren por las calles, que te despedacen, unas frases bastante duras, y diciendo que has matado a nuestra adorada emperatriz. Bueno, pues todo el mundo pues muy dueño de querer a quien quiera, pero me da la sensación de que, en fin, muy cariñoso la emperatriz no fue. Este es el final de la glorieta. Sí, parece ser que bien a caballo o bien andando, subía como una fiera desde Hopur para llegar aquí. Esto ya es una de las últimas obras, estas son obras de principios del siglo XIX, parece que es finales del XVIII, primera parte del XIX, y que es ni más ni menos para, el arquitecto dijo que para cerrar ese paseo, por una parte lo cerraba el palacio, por otro las fuentes, los jardines y todo eso, y digamos que para cerrar el espacio y separarlo de los bosques de Viena es donde se levanta esto. No tiene más misión, le llaman la glorieta, el mirador, no tiene más misión que sentarte y ver el paisaje. No hay ni una habitación, ahí no hay habitación ninguna, solamente lo que veis, unas arcadas desde la cual pues, se puede presenciar. Además está bastante elevadita con respecto al jardín, veis una vista muy bonita del palacio y sobre todo ya por detrás se pierde la mirada a los bosques de Viena. Viena, si la conocéis, tenéis todos los días que ver algún rincón distinto. Sobre todo Viena es de disfrutarla. En ese palacio de Schönbrunn hay un cuadro precioso. Es un cuadro que casi nadie se fija, está en la antesala del Salón de los Espejos. Es un cuadro que hay muchas figuritas. Es una representación, una ceremonia, mucha gente, caritas muy chiquitinas. Y entre esas caritas muy chiquitinas hay un personaje que te das cuenta que es un niño, un jovencito. Es Mozart. Mozart, niño, que tocaba en el Schönbrunn y que están celebrando en ese momento los esponsales de el futuro emperador, que fue José, el futuro emperador José, hijo de María Teresa, y una princesa medio española que se llamaba Isabel de Borbón-Parma, hermana de la bruja que nos echaron a nosotros a España, de la mujer de Carlos IV. Esa Isabelita, que fue un personaje curiosísimo. Tenía unas depresiones desde que era jovencita tremenda, por no decir que estaba también bastante despistada, era cultísima, era feminista, escribió un libro y era lesbiana y se lió con su cuñada y no quería tener relación odiaba a los hombres, un desprecio a los hombres tremendo, curiosísimo, y tuvo una relación, vamos, ahí están las cartas más claras que el agua, con su cuñada.
Murió de sobreparto, realmente dio a luz y a los 5 o 6 días murió, dio a luz a 2 hijas, con lo cual por la ley sálica esa Isabelita no transmitió la corona ni mucho menos, y su marido, que por cierto estaba enamoradísimo de ella, un caso como el de Sisi con Francisco José, se tuvo que volver a casar para dar un heredero. Isabel de Borbón se dice Isabel de Borbón-Parma, coprinces de Austria, se dice que es la primera feminista de cualquier casa importante real, y una mujer que además escribió libros sobre su desprecio a los varones, sobre el enaltecimiento de la figura de una mujer y sobre además, yo diría que hasta el asco que le daban los hombres. Es muy curiosa la historia de Isabelita, tan distinta a su hermanita, que pecaba del otro lado. O sea, pecaba del otro lado. Pero precisamente ahí, en esa ceremonia, está Mozart, niño, y el cuadro lo refleja. Es un niñito vestido con una casaca roja, tenía 13 o 14 años, e interpretó delante de los novios una parte de sus obras. Hemos dado una rápida visita a Hopur y a Schönbrunn. Esto hay que verlo al natural, son preciosos para verlo. Y sí os aconsejo que si vayáis a verlo, también meterse en Mayerling. Mayerling hoy día es un convento. Bueno, ya no es convento. Fue un convento de carmelitas por decisión de Sisi, que quiso que se purificara el ambiente con un convento de monjas, y luego ya pues se marcharon las monjas y ahora es pues un palacio que te lo enseñan, donde estaba la cama y la habitación donde aparecieron muertos el archiduque y María Besera, es la capilla. Y hay una imagen de la Virgen preciosa, una escultura enorme a la izquierda. Es una mujer dolorida, es una mater dolorosa. La cara y el cuerpo es de Sisi. La hizo un escultor copiando el dolor de una madre ante lo que sucedió. Ella, que no se había preocupado por sus hijos por nada, dice que su hijo lo adoraba y que su hijo la quería mucho, pero su mentalidad no era de ser una madre al uso. La noche en que trajeron a su hijo para enterrar y lo velaban en los capuchinos, dicen que con un velo por la cara no se separó del féretro en toda la noche. Sería el único rasgo que Sisi hubiera tenido de ser una madre como Dios manda. Nos vemos